porque si las referencias reales pasan a una novela, no es novela. Puede ser cualquier otra forma de discurso, puede ser un discurso histórico, que de hecho existe, o puede ser un discurso periodístico, que de hecho existe, pero no un discurso novelístico. Aquí estamos ante un discurso novelístico. Entonces, todas estas referencias de los nombres que pueden tener un sustento en la realidad, que la realidad ha proporcionado los materiales para la ficción, eso es referencia ficcional. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? Los nombres de los escenarios han sido modificados. Por esta razón que decimos que el mundo real marcha paralelo al mundo ficcional y el mundo ficcional marcha paralelo al mundo real, pero en algún momento se encuentran. Y así, por ejemplo, Laredo recibe el nombre de Lares, Ciudad de Almagro alude a Trujillo, Pampa Grande a Casa Grande, Carnavio a Cartavio. Y también se mencionan dos presidentes del Perú. Eguía, que lógicamente, ¿a quién cita? ¿O a quién se refiere? A Leguía. Y Gómez Peña, que se asocia al presidente Sánchez Cerro. El espacio principal, conforme estamos diciendo, es Lares, que equivale a Laredo. Decimos lo siguiente: Lares corresponde en la realidad a un lugar particular, porque en la época que transcurre la novela, alrededor de 1920, era pueblo y hacienda a la vez. En la actualidad sigue siendo pueblo, pero la empresa varió de hacienda a cooperativa y por último a empresa privada en manos de extranjeros. Es otra realidad, ahora es otra realidad, la de Laredo, la de Lares en la ficción, pero en el pasado, aunque brevemente, se describe con precisión. Hoy, la plaza del pequeño pueblo de Lares, cabeza de la hacienda azucarera de igual nombre, estaba repleta de gente. Y decía, además, hay otro indicio: su cercanía a la ciudad de Almagro. ¿A qué alude la ciudad de Almagro? A Trujillo. Su cercanía a la ciudad de Almagro, que se verá luego que alude a Trujillo. Así, cuando se relata que un tren parte de Almagro, Trujillo, hacia la sierra, pasa por Lares, Laredo. Ahí está. Cito: el pequeño y traqueteante convoy se detenía unos minutos en Lares para recoger y dejar algunos pasajeros y el correo. Históricamente, la que fue Hacienda de Laredo fue escenario principal de múltiples protestas laborales, de reclamo y de reivindicación. Esta situación aparece en la novela. Sí, los gritos que venían de afuera lo volvían poco a poco a la realidad de todas las horas, de dura lucha sobre los quemados campos de carne y fuera de ellos en la pelea obrera. Fin de su vida. Bueno, hay otros lugares, aparte de Lares, ciudad de Almagro, la de Trujillo, ¿sí?, que han sido reemplazados por nombres ficticios, o sea, Lares y ciudad de Almagro, pero que tienen resonancias políticas o históricas. Por ejemplo, la ciudad de Trujillo, de la realidad, fue fundada por el conquistador español Diego de Almagro. Así también sucede en la ficción con la denotación de otros latifundios de la época, en la que análogamente se producían los conflictos. Cito: en la hacienda Pampa Grande, Casa
cosa de ver a las mujeres un día subir a los carros llenos de rompemuertas y bajarlos de ahí a palos. Sin mayor esfuerzo, ha terminado la cita, sin mayor esfuerzo, dado el contexto laboral e histórico, el lector deduce que se trata de Casa Grande. Las referencias geográficas y de contexto, la lucha de los obreros de las haciendas en el norte del Perú, se concatenan. Después de Casa Grande, la empresa que le sigue en importancia en la producción es Cartago. Este nombre ha cambiado en la obra. Cito: en la hacienda Carnavio salió un tal Echaíz que apenas sabía leer y escribir. Así anduviera solo, parecía estar haciendo un libro. Respecto a la época, la mención de Eguía y de Gómez Peña de esas menciones se puede colegir la época en la que transcurre la novela Lázaro. Leguía gobierna el Perú durante dos periodos, 1908 a 1912 y de 1919 a 1930. Sánchez Cerro condujo el país también durante dos lapsos. Un lapso muy breve, del 27 de agosto de 1930 al 1 de marzo de 1931. Y el siguiente también fue muy corto, el lapso de periodo, el lapso de gobierno de Sánchez Cerro. La novela revela que cuando se detiene a Remigio Garmendia y otros luchadores por alterar el orden público, el narrador delimita. Sí, la fecha indicaba que los hechos ocurrieron en los últimos tiempos del régimen de Leguía. Fin de cita. Bueno, por último, algunos estudiosos han visto que esta obra del siglo de Leguía se desenvuelve en el marco de la Revolución de Trujillo de 1939, o sea, la Revolución Aprista. Repito. Algunos estudiosos han visto que esta obra de Siglo de Alegría se desenvuelve en el marco de la Revolución de Trujillo de 1932. Eso es lo que dice un estudioso extranjero que se apellida Tosílova, a quien sí. La novela trata de abarcar una época de gran movimiento social en el Perú, siendo el acontecimiento central de la Revolución de Trujillo de 1932. Fin de cita. Históricamente, esta revolución se refiere a la que protagonizó el AMLA. A la luz de los sucesos ficcionales, o sea, lo que hay al interior de la novela, estos se centran en Lares y tienen que ver con reclamaciones ante los patrones de la hacienda. No hay ninguna referencia a la revolución del AMLA, a pesar que lo está diciendo un estudioso. Otro investigador muy respetado, Antonio Cornejo Polar, ha visto muy bien la temática de la novela y sus posibilidades que quedaron truncas. En Antonio Cornejo, el investigador, hay objetividad y rigor que se demuestra cuando afirma lo siguiente, afirma Antonio Cornejo Polar. Sí, con la ampliación de su espacio narrativo a las haciendas azucareras de la costa, con la incorporación del proletariado, con el ingreso directo de la problemática político-sindical, Lázaro pudo ser un inmenso y significativo testimonio de la sociedad peruana. Pudo ser, según la mirada de cada crítico, lo es. Pero objetivamente hay que ver que la novela, en efecto, pudo ser más amplia, más extensa, porque es relativamente breve. De hecho, aparte de ser una novela póstuma, publicada después del fallecimiento del autor, es también una novela inconclusa. Pero hay que considerar dos aspectos importantes para nosotros. Primero, porque nos vincula con la historia de nuestro pueblo.
y segundo, porque es necesario conocer la amplia obra del escritor norteño Ciro Alegría. Muchas gracias, muy amable por haberme acompañado. Muchas gracias a nuestro conferencista. Qué importante entonces con esta conferencia el podernos dar cuenta de que hay la necesidad de leer esta novela Lázaro. Y ese es justamente el propósito de este proyecto A Leer Se Ha Dicho, de poder alcanzarles a ustedes, de propiciar con estos eventos, de que hay lecturas que necesitamos conocer y comprender para poder seguir escudriñando en la historia de Laredo. Como nos ha dicho nuestro expositor, conferencista, Lázaro tiene como contexto a Laredo, su territorio, sus luchas sindicales, su expectativa de desarrollo. En ese sentido, queremos en este espacio abrir un momento en el cual ustedes como participantes y en base a la conferencia vertida por nuestro expositor pudieran generar algún comentario, alguna pregunta que haya suscitado esta exposición. Entonces vamos a abrir un espacio en el cual puedan ustedes participar, puedan ustedes tener comentarios, a lo mejor también una crítica adicional, una observación o una pregunta que nos ayude a enriquecer más este evento cultural. Quiero señalarles también que luego de este momento de comentarios de parte de ustedes, quisiera que nos acompañen a la parte final de este evento que tiene que ver con la presentación de esa expectativa que tiene para adelante el proyecto A Leer Se Ha Dicho a cargo de Gerson Ramírez Ávila. Entonces, ya entrando a nuestra parte final, abro este espacio para poder conocer los aportes, los comentarios que susciten esta conferencia. Vamos a comenzar, está Eber Peláez aquí y luego Amaro Figueroa. Por favor, Joel, si puedes alcanzar el tiempo. Bien, buenas noches con todos. Primeramente, para felicitar por la organización de este evento, porque sinceramente Laredo, así como estos eventos, ojalá, señor director de INPI, señor director, que Laredo es culto y Laredo se caracteriza por sus conjuntos de profesionales que tiene. Y este evento es justamente para que los profesionales de Laredo den a conocer su punto de vista, sus conocimientos. Y yo agradezco a la mesa porque tenemos a profesionales de Laredo. Felicitarle en segundo lugar al expositor Segundo Castro, que con la brillantez que lo caracteriza ha podido resumir la obra justamente Lázaro, y que tiene que ver mucho con el contexto social, económico y político que vivió Laredo en todas sus trayectorias en los años 20 y 30. Quiero resaltar también que Alegría trasciende prácticamente el contexto literario por su vinculación política que tuvo. No hay que olvidar de que Alegría termina como diputado, empieza su trayectoria política en el APRA, pero termina como diputado en
del indigenismo, conjuntamente con Arguedas, mientras que Ciro Alegría defiende justamente la participación de los indigenistas y de las luchas sindicales en el norte. Arguedas lo hace en el sur, ¿no? Por eso quería yo destacar esta noche estos dos valiosos aportes de los literatos peruanos. Muchas gracias y ojalá, señor. Gracias, Sergio, por tu comentario. Pidió también la palabra a Mario Figueroa, por favor, si le alcanzas el micrófono. En primer lugar, saludar a la mesa. Me complace nuestro querido Segundo Castro, analista crítico, literario, el profesor José Mendoza, un ilustre amigo, Roger y Gerson. Gracias por convocarnos, y a los presentes, para yo dirigirme con algunos comentarios. Bueno, en principio, la técnica, el contexto, los personajes, sus roles, la trama, parece que se quedó en una parte de la novela, y muy bien didácticamente nuestro conferencista nos da la pauta hasta para hacer y animarnos a escribir novelas. Entonces por ahí hay una buena pauta. Sin embargo, voy a destacar algunos aspectos. Ciro Alegría fue alumno de César Vallejo. El contexto que se vivió en esos años, por las reivindicaciones que ya están bien descritas en la obra, podemos encontrar algunas similitudes en estos personajes, Arguedas y Ciro Alegría. Nuestros maestros mayores que están escribiendo la historia sobre Laredo nos dicen que él tuvo una madrastra y vino acá a Tío, donde tenía la hacienda Galindo, y ahí él tomaba espacios de vivienda para ir con sus estudios hacia la universidad, pero que él trabajó aquí en la hacienda Laredo, trabajó como apuntador, porque el tío le recomendó. Iba ganando la experiencia como un administrador, forjándose, pero con sus estudios paralelos. Y personajes como él, que han estado aquí en Laredo, también lo tenemos a Genaro Ledesma Izquieta, fundador del FOSE, del Frente Obrero Campesino Popular. Entonces, fíjense el personaje que hemos tenido aquí, que se están destacando, que lo estamos conociendo en la historia. Pero sí es cierto que Ciro Alegría ha vivido acá y ha podido ser testigo de esta explotación avasallable hacia nuestros hermanos del campo, a los que cortaban con el machete las cañas de azúcar, a los obreros proletarios que teníamos en la fábrica. Pero hay algo importante con Ciro Alegría, que tal vez él tenía trazado un plan en perspectiva, porque en el prólogo del libro lo dice. El prologuista del libro menciona de que le testimonió que él en Cuba, siendo exiliado, iba a ponerse a escribir, y al retorno al Perú iba a terminar la obra, pero no lo logró terminar porque andaba también con sus actividades propias del ser humano, pero en Cuba lo escribió, lo inició. Entonces, ¿por qué lo de Lázaro? Porque en realidad iba a ser una obra monumental lo que estaba escribiendo, estaba trazado de una perspectiva muy grande, y no encuentro en esta parte todavía aún lo místico. Tal vez nuestro analista seguro nos puede dar una referencia, porque Lázaro tiene un significado bíblico. Lázaro fue un muerto que fue resucitado, y tal vez esa resurrección en su humanidad, en su dignidad, en sus valores, se veía reflejado en este pueblo cañero que estaba siendo subyugado y explotado. Entonces por ahí, Lázaro, levántate. Esperábamos que esta obra continúe, pero la vida le quedó corta para nuestro escritor indigenista.
Y entonces, esos mundos, como están contados por nuestro amigo Segundo, creo que es interesante verlo también cómo lo sufrió, cómo lo vivió César Vallejo y Quilpilca, que también fue pintador y sensibilizó, y por eso que salen esas hermosas obras como Tusteno, ¿no? Y otras obras más. Entonces yo quiero hasta aquí, para no cansarlos un poco al vuelo, si he revisado algo, pero hay algo importante que concluye este capítulo y llevo esta parte de la obra, en lo que Anselmo se enamora de Matilde, y Chamorro, que era como su brazo derecho de Anselmo, al final le dice: la vida es felicidad. ¿Ya? Y lo de Gardenia, si es interesante, quisiera saber si me lo resuelve, porque por ahí encontré algo que Matilde pareciera ser la hija de Anselmo, que ella miraba a su padre como luchador. Muchas gracias. Gracias. Tenemos ahora espacio para unos dos comentarios, por favor. Allí a nuestro siguiente participante. Antes de ello, Estuardo, por favor, vamos a seguir contigo, pero antes de ello hay algunas apreciaciones que ya nuestro expositor quisiera tener sobre estas dos participaciones y luego seguimos con Estuardo. Reuniendo las dos intervenciones, los amigos del auditorio, respecto a la alusión de que Ciro Alegría quizá vivió o pasó o Laredo, parece que sí. Yo pude conversar con su hijo, bueno, ahora ya apareció, una poeta cubana, Dora Garón. Entonces la señora Dora me dijo que en efecto ella misma estaba acá con él, pero era un tanto parca, no quiso dar mayores detalles. Yo le dije que me tocaría porque estuvimos en la capital del país y le dije que yo era de Laredo. Y me dijo: sí, yo lo consigo, hemos estado por ahí. Y sí, pues él observó la lucha, sí, y por eso ha escrito. Ahora, respecto a la actividad política de Ciro Alegría, a su condición de pensador sobre la política en el Perú, el pensamiento político, las inquietudes ideológicas se ven en otro tipo de discurso, ¿no? Por ejemplo, él tiene un ensayo que se llama Soy mi verdad de América. Y la referencia acerca de que Ciro Alegría fue alumno de César Vallejo, es verdad, él mismo lo dice, el mismo Ciro Alegría, en sus memorias, que es el otro discurso que hay que entender para contar con un bagaje más completo, un contexto más completo acerca del intelectual Ciro Alegría, más allá de la ficción. Está el pensador, está el político. ¿Dónde lee? En los ensayos y en la memoria. El libro de memoria se llama Mucha suerte con Artopal. Y allí hay una remembranza titulada El César Vallejo que yo conocí. Gracias. Muy bien, vamos a continuar todavía con las dos intervenciones. Estuardo, por favor, adelante. Sí, buenas noches. Hemos escuchado el asunto de la exposición sobre la obra póstuma de Ciro Alegría. Yo quería comentar en el sentido de que eran las épocas del naciente sindicalismo aquí en su carrera. Laredo y Valle Chicama estaban conectados, inclusive en muchos sindicales, de eso hay muchos libros. Pero cuando usted habla habla sobre la Revolución Aprista en el año 32, efectivamente, ¿no? Eso sí está comprobado, tengo alguna información, pero además, en el
libre y democrático, que era manejado por la ideología prista, eso en los enclaves azucareros. Ese sindicalismo o esos dirigentes sindicalistas libres y democráticos fueron los que adormecieron las luchas sindicales en Laredo. Ya no hubo sindicales. Años 40, años 50, años 60, como en la década de 1920. Pero esos mismos sindicalistas libres y democráticos fueron los que fueron cuando la cooperativa se expropió con Velasco, con la ley 1716, se volvió cooperativa. Esos mismos sindicalistas formados en el sindicalismo libre y democrático fueron los que asumieron el control de la cooperativa. Y lo llevaron, aunque todos sabemos, acá todos somos casinarios, sabemos que no fue exitosa fracasaron como dirigentes y como gestores o administradores de una nueva empresa azucarera, que era cooperativa. Y fueron los mismos que lo metieron a los colombianos. En ese lapso del sindicalismo libre y democrático aparece otro sindicalismo, que es el sindicalismo clasista, con otra orientación, otra tendencia, otra ideología, más identificada con los principios laborales. Miren cómo fue en el tiempo, el sindicalismo que fue impulsado o lo describe Ciro Heredia en la obra, al final cómo cayó. El círculo fue cayendo, y aparece el cooperativismo y ahí se cuelga. Hoy, a la espalda de usted, está el ejemplo, ¿no? Hay una empresa colombiana que hace 25 años llegó a Laredo, que no aporta nada en Laredo. La cooperativa, con todos sus defectos, es una buena cooperativa, no el pueblo. Piden, ¿qué habla Colombia? Entonces, ¿cómo le digo? Entonces, el sindicalismo prista, libre y democrático, se llama así, pero aparece otro sindicalismo, ¿no? El sindicalismo clasista. Y aquí en Laredo se han habido manifestaciones, ¿ah? Varios compañeros del papá de Amaro, ¿no? Hay personajes. Entonces, ¿hay una vinculación? ¿O cómo lo ve usted? ¿Qué pasó con la época del sindicalismo libre y democrático? Y la aparición en 1980 ganó el Laredo el sindicalismo clasista. En 1989 ganó también los sindicatos, ¿eh? El sindicalismo clasista ganó en 1907 el sindicato, que ya no hay ahora, esos sindicatos. Y después de 9 años nuevamente ganó el sindicalismo clasista. Quisiera que me podría ubicar la diferencia o cómo hubiera sido la proyección de la visión sindicalista de Ciro Heredia. Gracias. Gracias, Estuardo, por tu comentario. Y hay allí algunas inquietudes que están planteando, que luego a lo mejor si tenemos una